aquel conjunto de políticas o de medidas para los trabajadores académicos de la tercera edad. Decíamos nosotros y preguntábamos si esto no abriría un boquete o no abriría una expectativa muy amplia de que derechos, que se fuera consagrando una serie de derechos para los jubilados, y que esto nos representaría pues tener que negociar con ellos como lo hacemos con los trabajadores activos. Desde luego que el jubilado pues tiene sus derechos, y lógicamente somos respetuosos de ellos, y además consideramos que dado que han tenido toda una vida al servicio de una institución, pues deben de tener un retiro decoroso y digno, ¿verdad? O sea, eso no lo discutimos, pero sí me preocupa a mí, y no tuve la respuesta completa del doctor Reynoso, en el sentido de que podamos contaminar los contratos colectivos en relación con derechos para jubilados, o que en cada revisión de contrato colectivo los jubilados nos estén demandando incorporación de prestaciones distintas, o que vayamos equiparando prestaciones para el trabajador activo para ellos. Entonces, pues nosotros pediríamos un poco el apoyo de ustedes para que si tuvieran alguna experiencia en ese sentido se pudiera comentar, nos ayudaría mucho, porque en este momento estamos en el proceso de elaboración del reglamento de jubilación, una comisión mixta, autoridades, sindicato. Y realmente pues tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido. Ya de hecho en nuestro contrato colectivo, como lo comentaba yo en la reunión de Texcoco, se incorpora la jubilación dinámica o activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el personal jubilado irá recibiendo aumentos salariales a la par del trabajador activo, ¿no? Es decir, todos los aumentos salariales que se le den al trabajador activo se tendrán que incorporar también a la pensión. Pero esto, algunos lo interpretaron como que también todas las prestaciones que se le den al trabajador activo se le den al pensionado. Entonces hay una diferencia muy grande. Y luego viene el aspecto de la integración del salario, que por ejemplo aquí pues también ya cada vez hay más reclamos para que todas estas partes que tienen que ver con comisiones, con becas, con días económicos, otras prestaciones complementarias, se consideren como parte del salario. De hecho, nosotros tuvimos una demanda de 13 profesores individuales reclamándonos el pago del aguinaldo con lo que se conoce como salario integrado. Y hacían valer este derecho porque en el contrato colectivo se decía que tenían derecho a 40 días de aguinaldo, a 40 días de salario, pero no se especificaba si era salario tabular o qué tipo de salario. Y dada la interpretación de la definición que se tiene en la Ley Federal del Trabajo, creo que es el 84 o el 89, pues nos decían, ustedes nos tienen que pagar el aguinaldo considerando días económicos, considerando la beca de exclusividad, considerando todas las prestaciones, las comisiones, etcétera, que tenemos, la despensa, por ejemplo, ¿no? Y todas estas reflexiones me hacen pensar a mí un poco en lo peligroso que sería que los jubilados académicos o jubilados administrativos nos empiecen a demandar ya también
la incorporación de las prestaciones del personal activo a su pensión. De tal manera que un aspecto importante del reglamento debe ser precisar con toda claridad qué conceptos de este salario integrado o supuesto salario integrado deben de considerarse en la parte líquida que va a recibir quincenal o mensualmente el jubilado o el pensionado. Creo que es un aspecto que se tiene que considerar porque luego vendrían problemas de tipo jurídico. Si se dijera, por ejemplo, nada más que la jubilación o pensión será la remuneración que se recibirá considerando el último salario o el último ingreso o el último pago. Pero si en ese momento el trabajador está recibiendo una beca al estímulo docente, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Es decir, nos van a exigir que el pensionado reciba líquidamente e incorpore a ese pago lo que corresponde a la beca al desempeño docente, que ustedes saben que va en función de la actividad que realiza el profesor y de la calificación que se haga de su calidad de la enseñanza, de sus horas de trabajo frente a grupo y de su investigación. O sea, necesariamente todas aquellas prestaciones que tienen que ver con la actividad cotidiana del profesor, con su desempeño académico, con su actividad diaria con los alumnos, con sus trabajos de tutoría, pues jurídicamente pareciera que no deben de entrar en la pensión. O sea, yo sentiría que no deberán de entrar. Pero tenemos que decirlo y decirlo jurídicamente en los ordenamientos y en las regulaciones que cada institución pueda ir teniendo. Por eso, pues quisiera yo también un poco, si ustedes lo consideran, pues comentar algunas experiencias que en sus universidades tengan respecto a este tema que para nosotros es muy importante porque estamos en esa etapa de revisión y de elaboración del reglamento de pensiones y jubilaciones para nuestra universidad. Esto no quiere decir que un servidor, pues van a decir el doctor Serrano está en contra del jubilado. No, de ninguna manera. En todo caso, si la pensión no es lo suficientemente remuneradora, como de hecho no lo es, pues tendrían que buscarse prestaciones distintas, ¿verdad? Nuevas prestaciones, pero no empezarles a dar prestaciones o empezar a soltar prestaciones que corresponden únicamente al personal activo, porque entonces estamos haciendo una cuestión híbrida ahí muy peligrosa, donde al rato tendremos sindicatos de jubilados, pues si no haciéndonos huelga porque no pueden hacerlo, pero sí paros o quizá presiones de tipo política o hasta chantajes, ¿no? Como seguido se estila en algunas partes. Entonces ese sería mi comentario. Y yo he escuchado normalmente desde que me han invitado de que me integré con ustedes desde que estuve en Mérida aquí con la licenciada, y he escuchado sobre problemas netamente procedimentales que tienen que ver con la materia laboral, pero no he escuchado nada sobre cuestiones de procedimientos administrativos fiscales, sobre cuestiones de nulidad, sobre cuestiones de recursos, ¿verdad? Y la forma en cómo nos debemos de estar defendiendo ante el Tribunal Fiscal de la Federación o todo ese tipo de cosas. Y yo se los comento porque en el caso concreto nosotros nos acaban de fincar un crédito fiscal firme ya, ¿verdad? Y en el que supuestamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrará y meterá las manos a la autonomía universitaria. Y sin embargo yo no escucho, no sé si alguien tenga antecedentes de los que están aquí que tengan problemas de ese tipo, pero por decir, yo sé que el caso de Querétaro, que el caso de Guerrero, varias universidades tenemos ese problema y que son problemas muy fuertes y que normalmente son problemas
que vienen de la situación del pago de las pensiones, que viene de situaciones de los problemas en cómo se hicieron los contratos colectivos, en fin, una serie de situaciones y no he escuchado, no sé si alguien tuviera la experiencia en relación a esto. En el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuando a partir de 1990 integran a la Seguridad Social a los trabajadores al ISSSTE, se hace un convenio. Ese convenio nunca se tuvo el aval del gobierno del estado, lo tuvo pero nada más por el gobernador, no lo firmó, no pasó por el Congreso del Estado. Se hizo una cuenta muy añeja, ahorita andamos sobre 313 millones de pesos de deudos al ISSSTE directamente, aparte lo que se le adeuda a Hacienda, y situaciones por el estilo que son problemas fuertes, ¿no? Y porque lo que yo veo en la cuestión operativa normal del abogado, pues las cuestiones netamente de tratos laborales, pues son comunes, ¿no? De despidos, es en base al contrato colectivo, es en base a cómo lo contemplo, en base a la experiencia o la habilidad de cada uno de los abogados que se presente ante las juntas de conciliación. En el caso de nosotros tenemos una junta especial, exclusiva para la universidad en Zacatecas. Ahí se dirime en el especial número 1 lo que tiene que ver con los trabajadores docentes y en la número 2 con lo que tiene que ver con los administrativos. Pero regresando al tema, a mí me gustaría que si alguien tiene conocimiento de esto o algo por el estilo, nosotros tenemos ya 2 meses en pláticas con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Educación Pública, la semana antepasada entró la Secretaría de Gobernación, en fin, una serie de gentes, el mismo Congreso, mandamos al Congreso, estuvimos en el Congreso de la Unión y ya hemos hecho un recorrido grande y la verdad, yo he escuchado por lo que dicen en el Congreso de la Unión de que la mayoría de las universidades tienen problemas financieros muy fuertes. Se habla de crear una asociación parecida de lo que es el adeudo de la universidad. Hablan de miles de millones de pesos lo que se adeuda, por un lado a unos al ISSSTE y otros a Hacienda y otros al Seguro Social, y yo quisiera escuchar a ver si alguien tiene alguna experiencia o algo para saber al efecto. Nosotros tenemos proyectos para firmar convenios, pero a veces son convenios muy fuertes, en el que en un momento dado se estaría entregando la autonomía de la universidad, cuando se habla de que a través de fondos, de un fondo fiduciario, ¿verdad?, se administre todo lo que tiene que ver con la economía de la universidad. Entonces, sí quisiera yo saber si, vuelvo a repetir, si alguien tuviera experiencia al caso. ¿La problemática de ustedes es por no pago de impuestos o en sí, qué consiste el problema? Allí lo que consiste es el siguiente: llega el recurso y en lugar, como no llega el recurso suficiente, los contratos son muy fuertes, es muy pesado. En el caso de las jubilaciones, el gasto corriente, los jubilados se llevan alrededor del 26% del presupuesto total, y son gente que ya, unos que sí trabajan dentro de la universidad, es una deuda, o sea, se absorbe normalmente. Casi todo el gasto corriente, el gasto operativo de la universidad no se ejerce con recursos propios. O sea... Entonces el requerimiento de la Hacienda es por... No... Porque llegó el dinero y en lugar de enterarlo, se gasta en lo que son jubilaciones y pensiones. Ese es el problema. Y lo tenemos apenas hace, ¿qué será?, 3 semestres, y ya se hizo un cuentón de esos grandes, porque luego después vienen los intereses y luego viene todo lo que es el procedimiento fiscal, que ellos están apegados a derecho, ¿no? El problema es de que el único recurso que tenemos nosotros es alargar el procedimiento, o sea, darle un mejoral al procedimiento, pero sabemos de que en el fondo no hay solución, ¿sí? Y las propuestas que hace la Secretaría de Educación Pública son propuestas en cierta manera muy fuertes, muy rígidas.
rígidas que a veces pues no es fácil convencer a los sindicatos, ¿verdad? No es fácil convencer a la comunidad universitaria, de decirle, ¿saben qué? Que fíjense que ahora hay que, todo lo que eran sus prestaciones, ya cambian porque vamos a tener que pagar, y ¿saben qué? Que fíjense que ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Si nada más, ustedes tienen la experiencia en sus revisiones contractuales, cómo son fuertes, entonces. Doctor. Creo que aquí también, por ejemplo, este tema paralelamente lo ha venido tocando la Asociación de Contralores de las Universidades. Entiendo yo que se vienen reuniendo con cierta frecuencia, incluso con mayor frecuencia que nosotros, y se viene tocando este tema porque la gran mayoría de universidades recibió algunas, si no notificaciones en el sentido jurídico, sí invitaciones recientemente para una serie de informes que la Secretaría de Hacienda venía solicitando, y que inclusive se demostró ahí, por una parte, algunas posibilidades pues de no obligatoriedad de dar esta información de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, uno de los artículos que en este momento no recuerdo. Y hay algunos acuerdos importantes de los contralores de todas las universidades para hacer un frente común, y desde luego pues manejar con mucho cuidado la relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque pues hay un proceso de, no podemos negarlo, pues de querer regularizar todo aquello que se encontraba un poco suelto o disperso, y que de alguna manera, independientemente de lo que implicaría el análisis a fondo de lo que representa la autonomía financiera, pues el gobierno federal está tratando de, digamos, ordenar todo el aspecto que tiene que ver con su ingreso y con las obligaciones de carácter fiscal. Entonces el tema es sumamente interesante. Sin embargo, pensamos nosotros que no es tema de esta mesa, definitivamente, en virtud de que nos viene ocupando ahorita el tema de la seguridad social, el problema de las jubilaciones y lo que son propiamente, en general, el sindicalismo. Creo yo que pues sería un tema que pudiera proponerse precisamente para la siguiente reunión nacional, dado que se nos ha hecho una convocatoria para proponer temáticas importantes, e inclusive hacer alguna invitación a algún funcionario de la propia Secretaría de Hacienda que esté vinculado a esta situación, porque el tema es muy complejo y muy amplio, y desde mi punto de vista pues requeriría un análisis pues mucho más completo, y quizás sería un tema que pudiera proponerse para la siguiente reunión nacional. Es decir, cómo enfrentar las universidades el aspecto de su obligación fiscal respecto a los requerimientos, notificaciones y avisos que nos hemos venido recibiendo de la Secretaría de Hacienda. Entonces yo creo que en ese sentido sería nuestra opinión. En relación, efectivamente no es el caso que se trata en la mesa, pero sí es importante de que si estamos viendo las jubilaciones y pensiones, si los efectos finales de lo que es hacer una norma o entablar todo el conjunto de normas que tenga que ver con las jubilaciones y pensiones, al final nos va a afectar y se traduce en dinero. Y yo les voy a comentar una cosa. Cuando estuvimos en Texcoco yo no tenía el problema financiero, sino que llegó de la noche a la mañana, y son términos y son procedimientos, y lo agarran a uno. Uno normalmente cree que la materia es la cuestión laboral, la cuestión de los contratos y cosas por el estilo, y cuando llega el primer requerimiento, y cuando hay que cruzar cuentas, y cuando hay que pelearse, y cuando hay que saber qué es lo que debemos de hacer, si vamos a pedir un recurso, si vamos a demandar penalmente, si vamos a reconocer los convenios, todos los problemas que trae consigo
lo que tiene que ver la seguridad social, ya sea en el ISSSTE o en el Seguro Social. Yo por eso se los comentaba, a mí me agarró, yo comento, la verdad me agarró de sorpresa, ¿verdad? Cuando de repente ya estuvo tanto la Secretaría de Hacienda como el ISSSTE sobre nosotros. Yo se los comento para que en algún momento dado, pues a ustedes, de hecho yo ya voy casi de salida, ya estamos en las mesas de negociación, ya hemos andado recorriendo, hemos presentado proyectos y proyectos de posibles soluciones, de forma de pagar los adeudos, en fin, ya cosas que se ven y que sí es importante de que sepamos de que las jubilaciones y las pensiones, o a veces que el contador se queda callado o hace cualquier movimiento por quedar bien con los sindicatos y no nos informa, después vemos de que ya traemos efectos o traemos notificaciones por ahí corriendo, y que a veces los contadores, pues con el debido respeto como contadores, pero al momento de lo que es el procedimiento no lo conocen, y ellos creen que con pasarnos un citatorio, ya con eso ya se solucionó el caso. Y lo peor del caso es de que a veces nos los presentan los citatorios, ¿verdad? Ya, en sí ya, todos ahorcados. Entonces, se los comento yo, ¿por qué? Porque es y yo quise, aprovechando, yo quería ver si alguien ya traía la experiencia de esta cuestión financiera, pues, para escucharlo, ¿verdad? Pero, sí, a lo mejor allá afuera, pero en el caso de esto, pues, es exclusivamente con eso. ¿Es cuánto? Ya la habías puesto, es un adeudo que se tiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el ISSSTE de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que ya nos están haciendo efectivo. Es un adeudo que viene de hace 10 años, que normalmente se venía, la política como la manejaban anteriormente, ¿verdad? Venía de la Secretaría de Hacienda, en cierta manera era flexible, y del mismo ISSSTE, y ahí se fue dejando, y de la noche a la mañana aparecen cuentas muy grandes, desde luego. No concretamente jubilaciones, adeudos de no pagos al ISSSTE, de impuestos y cotizaciones al ISSSTE, creados exclusivamente por problemas en cómo se encuentra el contrato colectivo, que tiene que ver con el pago a los jubilados, que se absorbe normalmente entre el 26 y 28% del gasto. Mira, nosotros ahorita tenemos el problema de que Hacienda nos dijo que no habíamos pagado los impuestos de los trabajadores durante 3 años anteriores. Es un dineral, estamos hablando de 40 millones de pesos, o una cosa tremenda. Pero yo creo que esto no se va a decidir por medio de nosotros, los abogados. Esto debe ser una decisión política 100%, porque es un ambiente kafkiano. Digamos, yo en lo poco que he estado aquí percatándome de las mesas, me he dado cuenta de algo que resulta increíble. Nosotros no dependemos de educación pública. Somos la única universidad que dependemos directamente de Zagarpa. Nos están cobrando 40 millones. El secretario de Zagarpa dice, no, pues ¿cómo los vamos a pagar? Entonces lo están negociando directamente con el secretario de Hacienda. ¿Por qué razón? Porque nos afectaría mucho el presupuesto. Nosotros tenemos un promedio de gastos de 5 millones de pesos mensuales en pura alimentación de alumnos. Entonces somos una universidad única en el sistema educativo de México, y mi sugerencia es de que directamente lo tratase el señor rector de tu universidad con el señor gobernador, y el gobernador a la vez con el poder central, porque si no, por la vía jurídica no salimos. Tú podrás meter recursos y recursos, pero al final de cuentas pagas.
Entonces la sugerencia es manejarlo a nivel político. Y sobre todo estamos en un ambiente tan, como antes dije, kafkiano, que yo no entiendo cómo el Politécnico está negociando su autonomía o se le están dando, y dice el Politécnico, vamos a seguir en el apartado B y vamos a quedarnos en el ISSSTE. Nosotros estamos en el ISSSTE y somos la única universidad creada donde expresamente se nos manda el apartado B. Y por su jurisprudencia del 80 y tantos que estuvieron mencionando aquí todos estos días, nos mandan al A. Yo tengo ahorita 3 amparos en la Corte, y los 3 amparos son para que me manden al apartado B. Incompetencia estoy solicitando, es una incompetencia. ¿Por qué me quiero ir allí? Porque las gentes que estuvieron antes que yo tardaron 8 años. En 8 años llegó a tanto la amistad y el cariño que pusieron un despacho en compañía del presidente de la Junta. Entonces imagínense cómo nos han golpeado. El presidente de la Junta era socio del abogado externo de la universidad. Nunca ganábamos un asunto. Y son cosas que de veras solamente en México se dan. Y tú llegas a la Junta y dicen, no, pero es que la jurisprudencia señala que ustedes son apartados ahí, deben de estar aquí. Y yo, pues lo que he luchado en estos años que he estado allí, que son 3, es tratar de irme. Y por ejemplo, en el problema del dinero que nunca se nos había presentado, hasta ahora Hacienda nos mandó también a nosotros eso. Apenas nos lo mandó. Y pues nos descontrola, es dinero que no tenías contemplado. O sea, el mismo sistema se golpea, el mismo sistema te trata de... Porque nosotros no somos nada más que el gobierno, punto. Por parte de CICESE vamos a comentar la experiencia. Yo creo que más que esto, escuchando lo que han dicho los compañeros, es un tema de fondo, de cultura, de liderazgo. Caso típico, no llegó dinero, pero tengo que pagar al proveedor de la constructora. Y entonces no desvió el recurso, aunque se oiga horrible esto, para pagarle al constructor, cuando lo primero que tengo que ver es cuál es mi obligación primaria. Sueldos y salarios no los puedo tener, y tampoco puedo tener prestaciones. Y dentro de prestaciones caemos el tema de la seguridad social. Si yo tengo un régimen, si cese ahorita, tenemos condiciones generales, ya nos dictaminaron, estás en el apartado A, aunque realmente nuestro estatuto, nuestra ley, organismo de creación, dice apartado B. Todas las demandas han venido por el apartado A. Seguimos, obviamente, apartado A para aspectos laborales, pero seguridad social con ISSSTE. Si tú no pagas ISSSTE para tu seguridad social, estás desprotegiendo al trabajador, realmente. ¿Y qué hacemos? Entonces es una cultura del líder, de los líderes de la institución. No es posible que no tengas como primera prioridad el que pagues tus obligaciones. No, también tenemos estudios actuariales de cuánto nos cuesta cuando negociamos con el sindicato las aportaciones, o nada más firmamos porque firmamos. Realmente nosotros tenemos ahorita una seguridad social con ISSSTE, SAR, y obviamente una prima, se le llama por retiro, de acuerdo a los años trabajados. Esa prima de retiro se paga sobre sueldo más quinquenio, que es la antigüedad del trabajador. Ese quinquenio llega hasta el 60% del sueldo tabular. Entonces imagínense cuando una persona que somos un centro de 28 años, que ya inclusive cotizaron al ISSSTE en la UNAM o en alguna otra institución que trabajaron, 30 años de trabajo, su jubilación, aparte de su licencia prejubilatoria, hay que pagarle la prima de retiro. Imagínense un investigador titular de ¿cuánto se nos llevó en más de 400 líquidos? Ajá, por 25 con nosotros, por 25. Sí.
Ajá. Pero lo que queremos decir es que esto debe estar bien contemplado en la legislación. Ahorita lo que nosotros estamos pasando a hacer el contrato colectivo tenemos que definirlo bien. Tenemos que ver con qué vamos a cubrirlo. Por ejemplo, ya se nos fueron secretarias. La decisión fue, ese dinero no nos lo da Hacienda. Se supone que ahorita tendríamos que tener un fideicomiso con para hacer frente a los retiros de 24 millones de pesos. Así, nada más los retiros de este año con un pronóstico. No lo tenemos. ¿Qué hemos tenido que hacer? Congelarla. Es decir, se va la persona, se le da a su prima, ¿y qué haces? No ocupo la plaza en 1 año, 2 años. Esa es una solución que hemos tenido que encontrar alterna para poder hacer frente a los compromisos. Esos compromisos fueron adquiridos hace 28 años. Que les sirva de experiencia a las universidades que son jóvenes. Definan bien. Obviamente hay que establecer programas y programas integrales, porque dices tú, ya se van a ir, se va el trabajador. Y hay trabajadores que tienen ya cumplieron sus 30 años de servicio, no se quieren ir. ¿Por qué? Porque no les has enseñado a irse. Tienes que trabajar también en un programa de retiro. ¿Qué va a hacer el trabajador cuando se vaya? ¿Cuál va a ser su seguridad social? Simplemente cuando recibían, ¿y qué voy a hacer con este dinero? Oiga, pues es un patrimonio, porque usted va a tener también, hacemos todo el trámite con ISSSTE, usted va a tener su jubilación, que pues obviamente es risoria, ¿no? Pero ¿qué va a hacer con ese dinero? No hemos pensado que ya están llegando a esa edad, ¿qué van a hacer con el líquido? ¿Cuál es su programa de retiro temprano que tiene la universidad? ¿Qué vas a hacer en un centro donde la expertise en 2 años se nos puede empezar a ir? Cumplen, imagínate que tienen 30 ya cotizando, saliste, ¿qué te gustan? 35, donde pueden venir a decir, en 2 años más me jubilo. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento, con esa riqueza? ¿Dónde está contenida toda esa información? Son programas integrales, o sea, tienes que hablar de fondos, de fideicomisos, tienes que hablar de un programa integral de retiro para ver a dónde va la gente, tienes que ver qué vas a hacer con esa experiencia de la gente, dónde va a quedar escrita. Ahorita, como pruebas pilotos en la División de Ciencias de la Tierra, han estado trabajando con los investigadores que están a punto de irse, o que ya sabemos que de 2 años a 5 años se van, en que escriban sus memorias, en que dejen, que retomen como pupilos a investigadores de nuevo ingreso, para que les den toda la experiencia. Pero eso tiene que ser una estructura integral valga la redundancia, de la institución, en donde permitas ese tiempo, donde hagas esas discusiones y donde el compromiso que tengas sea verdaderamente para la tercera edad, pero también con defensa de la institución, ¿no? Ese es el comentario porque no es fácil. Ya cuando estás en la situación, dile a uno, no te puedo contratar un técnico durante 2 años. ¿Y quién me va a ir a hacer las muestras? ¿No van a decir, no? Y nosotros los abogados nos ponemos a ver esto fríamente y te das cuenta que todo es un control político. Ahí es donde yo quiero llegar. Nosotros no podemos ni siquiera soñar con las expectativas que está viendo el oficial mayor de educación, en el caso de ustedes, en el caso mío de Zagarpa, porque me dice, Julio, es que es la universidad más cara del mundo esta. Si los mandáramos a Harvard a todos nuestras gentes de escasos recursos, gastábamos menos. Y nosotros tenemos un presupuesto muy alto en relación a otras universidades. Y todo se te va en alimentación. Y si te pones a verlo desde el punto de vista que tú dices, social, cultural, te das cuenta con detalles como estos. Yo soy muy real, voy directo. ¿Por qué razón? Porque si me pongo ahorita a hacerles números y hacerles un balance y esto, no llego a ningún lado, porque las palabras se las va a llevar el viento. Pero mira, cuando entran nuestros alumnos, llegan a preparatoria, llegan con una mano atrás y otra adelante, te saludan así. Cuarto semestre, llegan las muchachitas y dicen, oiga,
a la Comisión de Alimentación. Nosotros estamos muy incómodas. Estamos aburridas de comer leche, huevo, pan, carne, pura proteína. Estamos engordando. Necesitamos comida light. Pues nos pusieron a sufrir. Luego a meter dos doctoras en nutriología o nutrición o nutriólogas para darles de comer light. ¿Sabes cuánto se paga en Chapingo por entrar a estudiar? 225 pesos por 7 años. ¿Sabes lo que les damos? Comida, desayuno, cena, habitación, estudios. Y luego de repente llega el momento en el que los muchachos hacen su 7º semestre, salen y tienen tanta suerte por la forma en que se desenvuelve la universidad en sus relaciones con CONACYT y con otras instituciones, que casi siempre terminan su carrera y tienen opción a ir al extranjero. Y dice una muchacha, oye, me están becando en Alemania o en España, ¿a dónde me voy? Pero si me voy a España, me dice una amiga que Sevilla es muy padre. Yo quisiera vivir en Sevilla y ir a estudiar a Madrid. Carajo, no conocen, no conocen Acapulco. O sea, ese es un problema netamente sociológico, cultural. Y luego te viene otro problema. Todas las demandas que yo tengo laborales son de académicos, de gente que estudió allí, de gente que se formó allí, de gente que cada 8 días se les da dinero para que gasten. Nosotros somos los que mantenemos todos los bares de Texcoco, porque nuestros alumnos tienen dinero para ir a divertirse cada 8 días. Si tienen buena calificación, tienen más recursos. Imagínate tú la situación que vives cuando ves a un catedrático que va y te demanda, y fue director del patronato, y fue director general administrativo, y el único puesto que no tuvo fue el de rector. Entonces ese es un problema cultural, es un problema de idiosincrasia, y lo mismo pasa en México. ¿Cómo es posible que a nosotros nos estén auditando, nos estén haciendo esto, nos quieran que paguemos impuestos, y de repente sale que se le va a dar 1,000 millones de pesos a la industria aeronáutica, porque las líneas comerciales están perdiendo dinero a raíz del 12 de septiembre? Y 1,000 millones de pesos. Y está sufriendo Zacatecas. Bueno, pues aquí lo único que se me ocurre es que todos los abogados que integramos este lugar, este grupo, pues se le manda una carta directa al presidente, pero directa: señor, intervenga en todos los asuntos hacendarios, financieros, todo, porque la educación ya no puede estar así. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta sentido de identificación y sentido de unidad. Si nosotros no tomamos una actitud digna, no vamos a ser más que simplemente abogados comunes, normales y corrientes de una universidad que no nos van a hacer caso. El compañero Zacatecas está haciendo sus trámites, está haciendo sus gestiones jurídicas, está haciendo sus... Pero ¿por qué? Es lo que yo digo, ¿por qué tiene uno que llegar a esos extremos? ¿Y por qué esta gente se está burlando de uno? Yo estoy feliz de que ahora últimamente en Zagarpa llegaron los cañeros, llegaron los... todo el mundo ha llegado ahí. Y se dieron cuenta que a México no se le puede seguir tratando igual. Que la piña, que todos los productores de piña fueron a protestar. O sea, si queremos de veras que esta agrupación de abogados funcione, pues tener ya una actitud, ahorita que todavía tenemos a Mariester y que viene siendo el pilar y la base, y ayer había un comentario bien sutil y bien interesante en la cena. Nuestro amigo de Chiapas le dice: Mariester, si estás mal, te veo delgada, entregue esto, entrega. Y Mariester se quedó así y dice: pero no te preocupes, no te lo van a aceptar, no hay quien te vaya a recibir, pero te entrega, hombre. Entonces sí, de veras, vamos a formular algo, vamos a hacer algo, vamos a apoyar a Zacatecas, en atención al esto, a naipes,
solicita atentamente la intervención de usted, señor presidente, porque no podemos seguir soportando esto, punto. Que se sienta que estamos unidos. Ayer me daba cosa cuando una compañera de uno tecnológico decía, es que si yo tengo que pagar una indemnización laboral, me van a mandar a la Contraloría, me van a destituir o me van a hacer que yo pague, porque no tenemos una partida para esto. Entonces yo le dije, pero ¿cómo es posible que no te hayan asesorado? Pues hay que mandar una carta a Contraloría, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque pues tú no vas a pagar. Dice, no, es que así me dijo el rector que yo tenía que pagar de mi bolsa. O sea, y el rector ha de ser un químico, o ha de ser un ingeniero, como en mi caso, que yo tengo que tratar con puro ingeniero, y que no te entienden de un procedimiento jurídico. No te entienden de que tú llegues y digas, vamos a liquidar a este trabajador antes de que demande. No es mi rival político, ni madre, no lo reinstalo, que se vaya a pleito. Y después te cuesta un $500,000 de pesos. Y te dicen, bueno, ¿y por qué perdimos? No hay que olvidar que nuestro trabajo es un trabajo jurídico, eminentemente, pero que pues el derecho se nutre de los aspectos sociales y además el derecho puede también transformar la sociedad, es decir, son los dos mecanismos que se tienen. Por un lado, que las condiciones reales modifican el derecho y que el derecho se convierta también no solamente en un esquema de conservación del status quo o del el establecimiento de las cosas como están, sino que también el derecho sea revolucionario, es decir, que también a través de esta ciencia que nos ha tocado estudiar, modifiquemos la realidad. Sin embargo, aquí tenemos que ser más realistas en el sentido de que una carta al presidente de la República pues tendría que pasar por el tamiz y por la visión y por la consideración de nuestros rectores, porque hay que tomar en cuenta pues que no somos autónomos nosotros como abogados internos de cada una de las instituciones. La autónoma es la universidad, no nosotros. Entonces, yo entiendo la preocupación, licenciado, que tienes de muchas veces problemas que enfrentamos todos los días y que representan aspectos que, pues muchas veces, que nos llevan a lo chusco, ¿no? Como se decía el día de ayer, donde pues nos demandan un trabajador que está contratado por honorarios, pero que recibe aguinaldo y que además tiene un horario y checa tarjeta, ¿no? O sea, eso ya entra dentro de un terreno de lo chusco, porque ahí pues quiere decir que no tenemos una estructura administrativa lo suficientemente consistente y que nuestro jefe de recursos humanos está fallando, ¿verdad? O que hay que cambiarlo porque no es posible que se den este tipo de cosas, ¿no? Y luego nos ganan el juicio ante la Junta porque en efecto tenía tarjeta, checaba y no se justificaba una relación por honorarios. Yo creo que todos esos aspectos son muy importantes, pero sí considero que debemos de volvernos a ubicar en el tema. Yo insisto en ello. En cuanto a lo que comentaba la abogada del CICESE, aquí es muy importante que independientemente de todo un capítulo de prestaciones que se puedan considerar para los jubilados, debemos de tener cuidado de no mezclar prestaciones para el trabajador activo de prestaciones para el trabajador jubilado, que vayamos cuidando la manera en que todos los aspectos que se avancen en cuanto a la seguridad social y en cuanto a este apoyo integral al personal académico o administrativo de la tercera edad, procuremos sacarlo o no incorporarlo al contrato colectivo, porque entonces vamos a tener revisiones contractuales bianuales, no solamente del sindicato académico correspondiente o administrativo, sino de un nuevo sindicato que sería el sindicato de jubilados, y que si no nos pueden estallar una huelga porque jurídicamente no sería factible, sí pueden paralizar las universidades o pueden hacer paros o tomas de instalaciones o ponerse en la banqueta o ponerse en la entrada de la universidad, y dentro de 10 o 15 años tengamos que negociar más con los jubilados porque van a ser más que los activos. Entonces es una preocupación muy válida que nosotros hacemos
y que nuestra tarea y nuestro trabajo pues debe ser jurídico, es decir, somos abogados y tenemos que cuidar que nuestros ordenamientos internos y nuestra legislación universitaria pues se cuide lo más posible para que a la hora de enfrentar un procedimiento, enfrentar a un secretario en una junta, a la hora de ir a una conciliación o enfrentar una audiencia de contestación de demanda, pues tengamos elementos jurídicos que nos permitan llevar mayor ventaja que nuestros demandantes. Yo creo que aquí pues sí tenemos que, digamos, reflexionar en cuanto a la reglamentación que se tiene de los aspectos de jubilación y de seguridad social en las universidades. Yo les comentaba que mi universidad está ahorita en el proceso de elaboración de un reglamento de jubilación y hemos tratado pues de ser muy cuidadosos para que este reglamento de jubilación incorpore toda la complejidad que tiene que ver con los periodos de jubilación, los conceptos de antigüedad, por ejemplo. Hay 3 o 4 conceptos de antigüedad, hay una antigüedad académica, hay una antigüedad para efectos laborales, hay otra antigüedad X. Entonces necesitamos que quede precisado en el reglamento qué entendemos por antigüedad para efectos de jubilación, cómo se va a computar y qué tipo de licencias van a impactar en el cómputo de estas antigüedades. Por ejemplo, por mencionar algún tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajador jubilado cuando, teniendo los derechos para jubilarse, no se quiera jubilar y quiera continuar en la universidad, pero es un profesor que por su edad y por sus situaciones nos están reportando del área académica que ya no tiene el mismo rendimiento que tenía antes y que falta con mucha frecuencia a impartir su materia? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que quede reglamentado que ese trabajador, la universidad tenga alguna cláusula de apoyo para que tenga alguna facultad que le permita jubilarlo, independientemente de que el personal quiera o no jubilarse? Entonces, hay muchos aspectos que son de punto fino, de aspectos que tienen que ver con una regulación muy cuidada de la seguridad social en las universidades, que nos debe de preocupar, sin descuidar desde luego este marco global y general que se está tratando de los problemas financieros. Por ejemplo, yo no sé tampoco de ninguna institución hasta ahorita que no tenga deudas, ¿no? Es decir, las deudas son parte común de la vida de todos los días. El país tiene una deuda enorme, ¿verdad? Estados Unidos, que es el país más importante del mundo, tiene una deuda enorme. Nosotros quizá tenemos alguna deuda personal por ahí, ¿no? Algún crédito que estamos pagando, tarjeta de crédito, etcétera. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir con deuda, ¿verdad? Es decir, el vivir endeudados, pues es una forma de vida en nuestros días, y lo importante es buscar salidas que nos vayan permitiendo estos compromisos de pagos que existen y van a seguir existiendo de por vida, pues irlos negociando en los mejores términos y de mejor forma. El gobierno federal, por ejemplo, acaba de adquirir una deuda nueva con un interés menor a 30 años, lo acaba de anunciar el secretario de Hacienda, pero con ese préstamo que recibió va a pagar una deuda vieja que nos estaba costando más por el tipo de interés al que estaba pactado. Entonces recibo yo un dinero de un préstamo como gobierno federal de la compañera, ¿verdad? Se lo pago al licenciado, pero ya en condiciones financieras diferentes. Entonces, la situación de los adeudos de las universidades no se va a terminar ni mañana ni pasado, pero sí tenemos desde luego que ir viendo mecanismos de asesoría a nuestros rectores para que se convengan mejores formas y de concertar estos pagos que tenemos que hacer y estos compromisos ante las instancias de seguridad social como son Infonavit, el ISSSTE, por ejemplo. Mi gobierno de Baja California Sur, por ejemplo, tiene un adeudo millonario con el ISSSTE, porque en Baja California Sur el trabajador del gobierno del estado está afiliado al ISSSTE por convenio, a pesar de que es un trabajador estatal, cotizan al ISSSTE y creo que el gobierno del estado ya les ofreció pagarles con algunos bienes. Está la negociación y el jaloneo entre si reciben bienes o no para amortizar la deuda, ¿no?
pero sí también tenemos que ir al detalle fino de la reglamentación jurídica de seguridad social en nuestras universidades, porque si no llegamos a eso, pues creo que no estaríamos cumpliendo con nuestro trabajo. Allá en la Universidad Autónoma de Puebla, nosotros no tenemos a nuestros trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE. En base al 353 la universidad ha otorgado a sus trabajadores seguridad social. Ahora lo que nosotros intentamos hacer es reestructurar el problema de las jubilaciones y estamos pensando en la opción de crear un fideicomiso. Entonces nos hemos dado cuenta que varias universidades ya cuentan con un fideicomiso, incluso me parece Nuevo León o Monterrey, ya tiene un fideicomiso y con aportaciones fuertes tanto de trabajadores como de la universidad, ¿no? Entonces a nosotros sí nos interesaría que, por ejemplo, Chapingo dice que no tiene ese problema ya con las jubilaciones, que comparta la experiencia que tiene Chapingo con las demás universidades para así tratar de solucionar nosotros nuestros problemas, ¿no? ¿Sí? Y en cuanto a las jubilaciones, se nos ha dicho por parte de Contraloría de Tesorería que lo que podemos hacer es crear un sistema de retiro voluntario o impulsar la permanencia de los trabajadores académicos, ¿no? Sí me gustaría que las universidades que tienen algún reglamento de jubilaciones o de permanencia que los pueda compartir con nuestro caso, para nosotros estudiarlo y analizarlo y adaptarlo a las necesidades de la UAP, ¿no? Sí, eso sería todo. Bueno, retomando el punto del aspecto de las jubilaciones que me parece muy importante, sobre todo retomando la experiencia de universidades que ya tienen reglamentada esta situación tan especial, y algunas otras universidades que todavía no pasan por este proceso donde su personal es aún joven. En el caso particular de la Universidad de Sonora, el personal administrativo, manual administrativo, es el que más jubilaciones tenemos, pero nosotros no hemos pactado con el sindicato en ninguno de los dos contratos colectivos un proceso o un programa de jubilaciones. Lo que hacemos es afiliarlos, estamos afiliados bajo convenio a una institución estatal que es el ISSSTE, algo así similar al ISSSTE. Entonces, ellos van cotizando y creo que la universidad también cotiza algo algo, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos es un programa o indemnización o gratificación por retiro, o sea, hasta 12 meses, ¿verdad?, dependiendo de la antigüedad. Ahí no hay problema, no hay ningún problema. Lo único que se paga es que hace 21 años aproximadamente se afilió la universidad al ISSSTE y paga la diferencia, o sea, paga a ese personal que ya está muy mayor, paga la diferencia en el monto de la pensión que se le calculó por el organismo ISSSTE. Por otro lado, el problema es, o se inicia el problema es con el personal académico, ya que tenemos maestros de 40, 45 años de servicio. Y obviamente pues se presentan casos donde maestros que ya perdieron desafortunadamente sus facultades físicas y psíquicas, pues son casos muy aislados definitivamente, ¿no? Pero no podemos jubilar, o sea, no podemos incluir en un programa una jubilación obligatoria, no existe, no podemos obligar a nadie a que se retire. Lo que podemos es incentivarlo y promoverle el retiro voluntario bajo el aspecto de la jubilación. En estos días se acaba de reglamentar, y sería muy buena la experiencia de Chapingo para que se le creara el reglamento a todas las universidades para conocer cómo están reglamentados. La universidad acaba de reglamentar en una comisión mixta, obviamente bilateral, académico-universidad, sobre la forma de cómo repartir un fondo que se ha ido creando con los años, donde la universidad ha aportado cantidades considerables y los trabajadores aportan un porcentaje de su salario. Y lo único que se ha reglamentado ahí es la forma de distribución, quiénes son las personas que tienen derecho y en qué porcentajes nada más. Y si acaso los hijos o pensiones de los fallecidos, etcétera, ¿no? Pero eso ya es problema de ellos. Desgraciadamente, en el caso muy particular del reglamento que acaba de firmarse, a pesar de nuestra opinión, porque lo pactamos, o sea, no tenemos pactado en el contrato nada de incrementarle a los pensionados prestaciones, ni tampoco la jubilación dinámica, de que se va incrementando de acuerdo con los incrementos salariales. Es muy delicado y muy peligroso, o sea, van a tener un problema futuro terrible, ¿no? Entonces, ya analizando que hay otras universidades con este problema, yo no sé, los que ya tienen pactados, ¿cómo le van a hacer para tratar de evitar ese problema que pudieran presentar?
Porque van a pasar como en el ferrocarril, al rato van a ser jabones, toallas, como en el Comisión Federal de Electricidad, toallas, jabones, pago de renta, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, en el contrato pactamos, en el convenio pactamos de que previo al fideicomiso para el ejercicio de este fondo, se realizaría un estudio actuarial para ver las proyecciones y ver la forma en que, cómo se podría sostener este fondo. Y desgraciadamente, por cuestiones políticas, decisiones, como dice el licenciado, de ingenieros, químicos, etcétera, se suscribió el reglamento sin contar con el estudio actuarial. Entonces, ese es un problema. Para nosotros es un problema, a pesar de que lo hicimos por escrito y hicimos la defensa de ese problema, aún así se suscribió. Entonces, yo creo que, no sé si ustedes ya tienen el contrato pactado, el incluirle a los pensionados prestaciones. La Fundación Dinámica tiene. Pues yo creo que ya tienen mucho, ¿no? Con eso, no por nada del mundo trate de eso. No van a negociar con los pensionados, van a negociar con el sindicato definitivamente, ¿no? O sea, no va a haber un sindicato, ¿no? Pero sí les van a traer a los viejitos, y los van a sentar a todos ahí y van a decir, bueno, pues aquí queremos esto y esto y esto, y les van a hacer plantón. Entonces ya tiene la Fundación Dinámica, pues, ¿qué problema? Entonces todo yo creo que sí nos interesaría mucho la reglamentación de todas maneras de Chapingo, y ya se les envió a la presidencia, se les envió ese reglamento. Yo creo que lo pueden tener todos, ¿no? Gracias. Bueno, si me permiten hacer algunos comentarios en relación con lo que hemos estado escuchando. Resulta también muy interesante a lo mejor plantearnos que el problema de las pensiones, de las jubilaciones, es una situación que teóricamente no debe tener la solución, pues, el problema de las universidades, porque, bueno, evidentemente existe un sistema de seguridad social en México y el INSS y el IGE están apartados de la problemática de resolución, y somos la universidad que finalmente no tenemos la capacidad económica para resolver el problema, los que estamos haciendo el enfrentamiento del problema en estos momentos. Ciertamente que ha habido, pues, una responsabilidad compartida en ese sentido. Las universidades que han ido avanzando, otorgando prestaciones adicionales a las que otorga la Seguridad Social, pues han ido tomando un problema que ahora es suyo por esa circunstancia. Ahorita escuchaba el caso de Baja California, que tiene limitaciones. Yo le comenté el caso de Aguascalientes, donde los jubilados lo hacen con el 100% de sus prestaciones y de salarios, con jubilación dinámica y con 25 años de servicio. Entonces realmente eso demuestra que sí, los rectores o que nos han asesorado, pues han ido una dinámica fuera de contexto, y por supuesto que hemos ido asumiendo un problema muy grave, que es una experiencia que otras universidades no deberían de tener, o por lo menos de evitar en la medida de lo posible. Pero como que es el planteamiento que se ha hecho en otras ocasiones, que estamos nosotros negociando en muchas ocasiones con los sindicatos prestaciones que corresponde otorgar a otras instituciones que el Estado debería de financiar, y nosotros estamos asumiendo un problema que en estricto sentido no debería ser nuestro.
el hecho de que nosotros tengamos el canal para discutir el planteamiento de una solución que no tenemos recursos económicos para hacer frente a estas circunstancias. Sin embargo, la compramos, lo asumimos del momento que incorporamos prestaciones o elementos de la jubilación a nuestros contratos colectivos. Ese es un problema. Y además, en muchas de las ocasiones no tenemos ni siquiera la comprensión de las autoridades centrales para resolver el problema. Por un lado, por ejemplo, está esta situación de que hemos dejado de exigir a las instituciones de seguridad social también la propia participación en la resolución del problema. La Secretaría de Educación Pública sigue insistiendo en no reconocerles base de trabajadores, lo cual tenemos también un problema grave, ¿no? Muchas de las universidades seguramente tenemos una base reconocida de trabajadores muy distinta a la que realmente tenemos. Nuestras prestaciones, en el uso de la autonomía hemos ido creciendo, pero las prestaciones reconocidas son terriblemente diferentes a las que tenemos. Entonces, en ese sentido, por supuesto que la Secretaría de Educación Pública o Hacienda nos da con la puerta diciendo, bueno, yo te autoricé esto y tú indebidamente otorgaste prestaciones, ya verás de qué manera las vas cubriendo, ¿no? Y eso va aumentando la base de diferencia entre lo que tenemos que pagar y lo que recibimos de recursos. Por otro lado, la dinámica de la Secretaría de Educación Pública de otorgar prestaciones a los académicos etiquetadas con programas específicos que insisten en que no se van a incorporar a la base del trabajo y que en un momento determinado son programas anuales que pudieran dejar de darse y nos dejan con un problema terrible en el momento que nos acrediten que efectivamente han estado percibiendo en los últimos años una percepción fija, clara, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no la consolida en nuestros presupuestos, será un problema también muy delicado para nosotros. Como que esa es un poco la reflexión de que también al interior de la universidad estamos haciendo un problema que en muchas de las circunstancias no tenemos las soluciones y que no hemos incorporado a las áreas del gobierno central, que de una manera también son corresponsables porque finalmente ellos han sido también en cierta medida propiciadores del problema, ¿no? Si nos pudiera ilustrar un poquito con la forma en que afrontaron el problema, en razón de que el Politécnico, no obstante la envergadura de su personal y demás, está a punto de entrar este fenómeno porque ocurre lo siguiente: el promedio de edad en el Politécnico, tanto trabajadores administrativos como académicos, especialmente académicos, es de 54 años. De tal manera que estamos pues en el umbral y tenemos una cuestión que está cargando mucho a nuestros presupuestos temporales. Resulta que el Politécnico ha encontrado una forma de estimular a estos profesores, por ejemplo, de ya varios años y prácticamente en la recta final, con lo que ha venido llamando becas de aprovechamiento. Las becas de mejoramiento o la beca para realizar un curso específico. Y curiosamente el Politécnico está pensando que estas becas no van a pegarse al salario, pero pues bueno, es un subterfugio francamente que nos ocurre a todos en todas partes, un subterfugio formal que realmente en cualquier momento en el tribunal pues nos resuelve que integra salario. Entonces, el asunto es delicado con nosotros porque calculamos que aproximadamente en los próximos años vamos a tener en estado de jubilación aproximadamente a 21,000 o 22,000 trabajadores, o sea, prácticamente el 80-85% de la plantilla. Y esto pues es delicado. ¿Cómo llegaron, licenciado, a esta magnífica solución que suena realmente tan atractiva de poder conseguir un proceso jubilatorio de esta manera tan interesante? Yo, ante la carencia politécnica, pues sí quisiera pedir un poco las luces que hemos oído en otro tiempo, pero ahora renovadas seguramente, de las formas que adoptaron para poder llegar a esta cuestión que en Aguascalientes se tiene prácticamente de manera ideal, ¿verdad? No pudiera ampliarnos, cuando menos para su servidor, a lo mejor todo el mundo lo conoce. Disculpe. Gracias. Bueno, por supuesto que es la situación ideal de los trabajadores, ciertamente, ¿no? Esa circunstancia. El problema financiero todavía no lo estamos nosotros honestamente enfrentando porque ha habido algunas proyecciones de fondos que desde hace algunos años se fueron generando, pero el problema ya lo tenemos previsto para algunos años, el problema financiero, pero en diferentes negociaciones se ha ido incorporando, por un lado, el reconocimiento de que la base gravable que otorga el IMSS o el INSTE es muy pequeña, y en una negociación pues se logró otorgar que los trabajadores recibieran la diferencia entre el complemento que otorgue la prestación del IMSS, que nosotros estamos incorporados al IMSS, al salario
del 100% del trabajador, incluyendo todas las prestaciones y todos la base pues que sirve parte del trabajador. Además de eso, tenemos la jubilación dinámica, es decir, nosotros vamos a garantizar al trabajador académico que va a recibir siempre el 100% de lo que recibe un trabajador en activo. Entonces prácticamente va a tener una base remuneratoria semejante a la de un trabajador en activo. Sin embargo, bueno, por supuesto que y aún más es en el último nombramiento. Este problema se ha detectado así, bueno, en las últimas negociaciones hemos tratado de revertir el problema. Por supuesto que es ideal para el personal académico, pero para la universidad es un problema bastante delicado. En la última negociación hacíamos la propuesta de que hiciéramos una modificación a la base de cuantificación y que fuera realmente la dedicación de horas efectivas en los 30 años de servicio del académico lo que sirviera como referencia, porque seguramente todos tenemos el problema de que muchos profesores son asignatura a 10 años, 20 años, sienten que ya se pueden jubilar pronto y empiezan a concursar plazas y los últimos 2 años de su actividad académica es de 40 horas y le jubilamos con 40 horas. Y de repente esa inconformidad de profesores de los que tienen 30 años efectivamente cubriendo 40 horas, que dicen, bueno, yo cómo voy a recibir la misma cantidad que el que durante 28 años fue un profesor de asignatura y en los últimos 2 años por un acuerdo o por una circunstancia se está incorporando a eso, ¿no? Sin embargo, bueno, por supuesto que el esquema de jubilación de nosotros es ideal, y no solamente en jubilaciones, sino en pensiones. Un trabajador de nosotros que se incorpore hoy como numerario y tiene un problema de salud, la universidad tiene un compromiso pactado en contrato colectivo de darle el 100% de su salario, complementando por supuesto lo que reciba por la jubilación, pero por la pensión de incapacidad del IMSS. La universidad siempre le va a garantizar que le va a completar el 100%, le va a dar los incrementos, prestaciones, y siempre lo va a mantener en el esquema como un trabajador activo. Entonces es un problema bastante delicado para nosotros. Nuestros trabajadores, por supuesto, están en una posición de no tocar bajo ninguna circunstancia una letra del contrato colectivo, pero pues es un problema para nosotros, ciertamente. Afortunadamente no lo hemos ido sintiendo tan cercanamente, porque desde hace algunos años los rectores que consiguieron este tipo de prestaciones hicieron fondos que fueron de alguna manera cubriendo eso, pero en este momento nuestra expectativa es de entre 2 o 3 años ya va a ser un problema financiero real, muy complejo, que tendremos que enfrentar de alguna manera, ¿no? Estamos ahora realizando algún proyecto de cómo poder enfrentar esta circunstancia, ¿no? Y tenemos el problema de que con los trabajadores que ya están participando ahora, pues es muy difícil quitar un derecho adquirido. Nuestra intención es de que sean los profesores que se están incorporando a partir de este momento los que ya tengan un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones distinto a este tan complicado que tenemos, ¿no? Yo quiero comentarles que en Yucatán tenemos este mismo problema como en Aguascalientes. Tenemos la jubilación móvil con todas las prestaciones. Nosotros tenemos servicio médico privado, no cotizamos ni al ISSSTE ni al IMSS, sino que la propia universidad tiene su servicio médico general y pediátrico y médicos subrogados, médicos particulares subrogados y clínicas privadas. Entonces, este es un gasto enorme que genera a la universidad y sumado a la jubilación, tenemos unos fideicomisos. De hecho, a Puebla le envié hace unos días unas copias de los fideicomisos que se crearon para estos fondos de jubilación y retiro. Tenemos el problema no es inmediato, pero sí a muy corto plazo. O sea, sí vemos venir un gran problema en muy poco tiempo, y estábamos peor todavía porque todo eso está pactado en contratos colectivos. En contratos colectivos estuvo pactado hasta hace unos años la jubilación a los 15 años, media jubilación a los 15 años de servicio. Y hubo muchísima gente que se jubiló a los 15 años de servicio. Afortunadamente pudimos modificar contratos colectivos y esto hace unos años se modificó dándole los 15 años con edad mayor de 44 años o 40 años, algo así. Y desde luego a los de nuevo ingreso ya no hay jubilación de medio tiempo. Pero todo esto ha sido una carga grandísima para la universidad y tenemos el problema encima, igual que Aguascalientes, ¿no? Un comentario nada más. Ciertamente, pues aquí es muy importante la distinción de la naturaleza jurídica de cada una de las prestaciones que
recibe el personal académico o administrativo, porque cada una tiene una connotación y un análisis independiente. Cuando se pactó la jubilación dinámica en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ahí se contempló el incremento salarial del personal en los mismos términos que el personal activo, pero se hizo énfasis que la referencia a este incremento es precisamente el salario tabular, es decir, realmente algunas de las prestaciones, como son las becas, por su propia naturaleza no deben de entrar, porque la propia jurisprudencia de la Corte establece que, por ejemplo, las becas, la de exclusividad o la beca al desempeño docente, atienden a una condición particular del trabajador, no a una condición general, es decir, hay quienes la tienen y hay quienes no la tienen, pero van ligadas a un trabajo cotidiano, de su materia que imparta, de la calidad con que imparte su materia, de las horas frente a grupo que esté proporcionando, del nivel académico que ostente en ese momento el trabajador. De tal manera que yo regreso un poco a lo que habíamos comentado al inicio de esta mesa, de poder cuidar, quienes estamos en el proceso de elaboración de un reglamento de jubilación, poder cuidar muy bien qué prestaciones incorporamos y cuáles no incorporamos en el caso de los jubilados. Y sobre todo desligar un poco de los contratos colectivos aquellas prestaciones que sí pudieran corresponderle al jubilado, porque entonces estaríamos, repito, contaminando los contratos colectivos que son para el personal activo, hay que decirlo muy claramente, y estaríamos sujetos a que la presión o la opinión o de los trabajadores jubilados, que dentro de pocos años van a ser más que los activos, porque los estudios actuariales nos lo dicen así, pues tengamos ya verdaderos sindicatos de jubilados que nos estén presionando y que al rato se inviertan los papeles y sean ellos quienes, insisto, si no se pueden ir a huelga porque no es posible, pero sí nos pueden parar una universidad o irse a la banqueta, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí sí es importante hacer un diagnóstico de cada prestación, una por una, ¿verdad? Para ver cuáles pudieran ser sujetas de consideración para el jubilado y cuáles no. Desde luego que la mayoría de las universidades tiene ya sus reglamentos establecidos. El caso de Aguascalientes pues es muy generoso, qué bueno para el personal que esté así, pero sí desde el punto de vista financiero pues representa un problema muy fuerte. Y yo creo que aquí pues en todo caso tendríamos que ver el aspecto jurídico, porque yo tenía, por ejemplo, una reunión recientemente en la comisión de escalafón, y uno de los reclamos es que el escalafón se abra y que se incorporen otras categorías porque el trabajador quiere ganar más. Entonces yo les decía, bueno, es que si ese es el único objetivo, pues no tiene caso ni que revisemos el tabulador, mejor les aumentamos el sueldo. Es decir, el hecho de el tabulador tiene que ir ligado a un análisis de la función que realiza el trabajador y de las necesidades de la institución, porque si se trata de mover el tabulador para que se abran las categorías y ustedes ganen más, pues se me hace que estamos perdiendo tiempo. Es decir, mejor le subimos el sueldo a todos parejo un 20% y nos dejamos de discutir horas y horas de trabajo, ¿no? Entonces yo pienso que se debe cuidar mucho el interés institucional. El día de ayer, por ejemplo, se decía que pues hay que proteger indudablemente, en el caso de la ley del Politécnico, de la nueva ley, los intereses de los trabajadores administrativos y del personal académico. Indudablemente que hay que protegerlos, pero también hay que proteger el interés institucional, es decir, el Politécnico no solamente es de los politécnicos, es decir, pertenece al país, pertenece a los mexicanos y tiene un compromiso educativo de mayor nivel, que tenemos que proteger a la institución. Es decir, si descuidamos a la institución, pues después estos derechos que se han ido otorgando, pues va a llegar un momento en que no podamos cumplirlos, y entonces sí se venga un verdadero desequilibrio entre los actores de la producción, de tal manera que es muy importante pues ver este tipo de situaciones.
También comentarles que en Baja California Sur tuvimos una demanda que enfrentamos de 13 trabajadores, ya lo había comentado, y además un emplazamiento a huelga colectivo, porque nos pedían que el aguinaldo y otras prestaciones como la prima vacacional y los días económicos los paguemos con salario integrado. Tuvimos la asesoría de la Universidad de Guadalajara, se tiene esto más de un año. Nosotros pues hicimos toda la argumentación legal, jurisprudencia de la Corte incluso, y esto derivó porque el contrato colectivo habla de salario, pero no dice salario tabular, es decir, está abierto. Y por la interpretación que hicieron ellos de la definición del salario, de un salario integrado que marca la ley federal en el 89 o el 84, nos demandaron 13 trabajadores y tuvimos un emplazamiento a huelga. La semana pasada recibimos la notificación de la Junta Local absolviendo a la universidad del pago de esta situación y diciendo pues que entre otras cosas, argumentando la Junta el equilibrio que debe de haber entre los factores de la producción y lógicamente la imposibilidad financiera de que la institución cubra estos aguinaldos que se van al doble, y que si lo multiplicamos por el número de personal académico y luego el personal administrativo, porque sería una extensión, estamos hablando de 17 millones de pesos, ¿no? Obviamente se van a ir al amparo, pero nos consideramos que la Corte o los tribunales colegiados habrán de ratificar este primer laudo de la Junta, porque los argumentos son muy sólidos, de tal manera que sí es muy importante pues cuidar la forma en que se va a redactar en las universidades que no lo tengan, el concepto de pensión, o sea, qué es la pensión, cómo se debe de entender por pensión, y si se van a incorporar o no algunas prestaciones, mejor decirlas y señalarlas cuáles son y especificarlas, porque de otra manera pues sí tendríamos un problema mayor. Ese sería mi comentario. Si no hay algún comentario más. La realidad, vamos, simplemente hay que pensar en lo que le ocurre a Zacatecas, que tiene una deuda con el ISSSTE de 300 y pico de millones de pesos, ¿no? Entonces, a lo mejor esta necesidad, sin descargar al Estado, pero de incorporar en esta conclusión de que también el trabajador tiene que poner algo de su parte, ¿no? Aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Que ustedes tienen sus... trabajadores, el sindicato mismo lo propuso. Pues ahí está, es que no hay otra. El sindicato hoy día nos está presionando de que los ayudemos a recuperar el sistema de ahorro para el retiro que está perdido por ahí, que es una bolsa que ya no se va a poder recuperar según la información que acaba de salir hace unos días. Sí. Pero sin embargo el sindicato se ha propuesto también que ellos nos van a ayudar a la universidad a pelear que ellos puedan recuperar ese dinero y que con eso también se vaya a ese fondo. Sí. La gente tiene mucha desconfianza en los afores simplemente pues porque los ojos que te vieron ir, ¿no? En cambio esta cosa de decir yo te pongo 10 y tú me pones 10, ¿y dónde están? En un fondo de capitalización. Eso es bastante bueno. Por ejemplo, sobre los salarios de la comisión son muy elevados. Un visitador, por ejemplo, gana 140,000 pesos. Es algo verdaderamente absurdo para un país tan pobre, ¿no? Pero afortunadamente son muy pocos, son 4. Y uno supone que si, por ejemplo, le mete el 20% de su sueldo, pues estamos hablando ya de una cantidad mensual de ese volumen de prácticamente 28,000 pesos, y en la comisión la obliga, yo también quisiera regresarme por ahí porque no está tan mal, ¿verdad? Pero al mes puede usted tener un ahorro de 48,000 pesos. Claro, son 4 personas y va para abajo la proporcionalidad de los sueldos, hasta los directores generales y los propios visitadores adjuntos, que no ganan tan mal, ganan 30,000 pesos cada uno al mes, no es un sueldo mal. Ahí la gente está viendo que su dinero está dejando otros dineros, en cambio el Afore es algo metafórico, ¿no? Pues uno lo pone y le llega la notita de ya tienes tanto dinero y ahora, ¿cómo le hago hasta para manejar? Entonces yo no sé, a lo mejor muy respetuosamente sugiero
que sí una conclusión podría tener esa otra parte, es decir, que los trabajadores académicos, administrativos, equitativamente contribuyeran al fondo retornable, o como ustedes pudieran llamarlo. No, aunque fuera nada más para efecto de conocimiento y de análisis jurídico, me atrevería yo a proponer que dentro de las prestaciones que se tienen contempladas en los contratos colectivos se hiciera un análisis por prestación para ver los alcances de cada una de ellas. Es decir, entiendo que la Universidad de Guadalajara ya ha venido haciendo este tipo de análisis en el caso de algunas liquidaciones que tuvieron o están teniendo, ¿no? Digamos, todas las prestaciones, todo aquello que no es salario en el sentido estricto del término, poder hacer un análisis jurídico o buscar la manera de que se hiciera un estudio jurídico de la naturaleza de cada prestación y del impacto que tiene para poder irlas precisando, ¿no? Y la recomendación nuestra sería también en el sentido de que en los casos de aquellas instituciones que todavía están en un proceso de reglamentación o de incorporación de prestaciones o de búsqueda de prestaciones para el personal jubilado, buscar preferentemente que éstas se estipulen en el reglamento correspondiente de seguridad social o de jubilación y no en el contrato colectivo. Es decir, como dice la compañera, aquellas universidades que ya tienen prestaciones para los jubilados en los contratos, pues es difícil que podamos moverlas, pero sí pensar que prestaciones que se pacten para el personal jubilado académico o administrativo, se recomienda que estas preferentemente tengan su disposición, ordenamiento por separado al de los contratos colectivos. Un comentario con respecto a este estudio es que en la reunión anterior en Chapingo, una de las conclusiones fue precisamente esto: es necesario que las instituciones públicas de educación superior lleven a cabo estudios actuariales. El otro punto, la NAIPES llevará a cabo un estudio del sistema de jubilaciones y pensiones de cada una de las instituciones públicas de educación superior. Siguiente, se integrará una comisión de trabajo que lleva a cabo el estudio señalado en el punto anterior, la cual estará integrada por las siguientes instituciones. Y cada uno de los abogados generales de las instituciones públicas de educación superior remitirá a la oficina de la Presidencia más tardar el viernes 3 de agosto de 2001 la información que permita conocer el sistema de jubilaciones y pensiones de su institución. Con dicha información, la Comisión de Trabajo elaborará el estudio citado, el cual se presentará en la próxima reunión nacional. Sin embargo, nada más la Universidad de Sonora, la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, son las universidades que mandaron el estudio son Universidad de Sonora, Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de Chihuahua, Centro de Investigaciones Científicas de Educación Superior Ensenada, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, si no tienen más intervenciones, haríamos el cierre de la mesa de trabajo con la circunstancia que más tarde leeremos las conclusiones en la sesión de clausura de la propia reunión nacional. Entonces, si no tienen más cuestiones que tratar. Prácticamente por la inconformidad de la evaluación, porque ya la evaluación está en una serie de formatos y no hay una resolución así como se pide en el tribunal, que analizando estos documentos se refieren tal valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que se tuviera cuidado en ese sentido, no han procedido las demandas porque están mal integradas, prácticamente, o sea, no, están deficientes. ¿Vale? No han procedido, pero puede ocurrir, ¿no?, que se presente ese problema. Nosotros tenemos problemas de demandas muchos de académicos por las resoluciones que se dictan en los órganos internos, órganos colegiados de resolución de ingreso, promoción, bueno, permanencia no tanto, pero ingreso y promoción.
Y eso es lo que pasa, ¿no? Que recomendarle a los órganos de sus propias universidades que traten de fundamentar y explicarles cómo hacerle para que no tengamos problemas de ese tipo, porque se regresan los asuntos a evaluarse nuevamente. Sobre eso, sí es importante lo que dice el licenciado. Nosotros tuvimos un caso de una reinstalación de un investigador. Como dice el abogado, a lo mejor en su tiempo se creía que iba a ser muy bien entendido porque era el apartado B. Él fue el que manejó por apartado A y el compromiso fue que la institución, o sea que si se tuviéramos que pagarle sobre salario integrado, o sea, salario integrado considerando el incentivo, porque no hubo, en su tiempo no se defendió de esa manera. Y es más, dentro de ellas era que el primer año de trabajo teníamos que pagarle con el incentivo que recibía antes. Él presentó un reporte, o sea, él presentó, como se paga mensualmente, el incentivo de año en año, él presentó sus talones de cheque. No, como era apartado B, se incluyó como parte del salario, se le tuvo que hacer sus salarios caídos así, y todavía mantenerle el año que lo tuvimos instalado. Ajá. Así que sí es algo de cuidado esto que está comentando. Pero hay una parte en el reglamento correspondiente que establece que no podrán los sindicatos pues modificar o influir o pedir o solicitar su cambio o negociar pues sus montos, ¿no?